En la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh acude a la cruz del Señor, es la fuente que limpiará tu ser, oh acude a su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Padre, venimos ante ti dándote gracias por todas y cada una de las bendiciones con las que nos llenas día con día. Gracias por habernos dado la oportunidad de haber amanecido un día más, Padre. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en esta escuela aprendiendo más de tu palabra. Pedimos, suplicamos que estés siempre con los instructores de esta escuela, con los directores, que estés de igual manera con los ancianos, Padre, y con toda la congregación en sí. Que sigas bendiciendo también a nuestros supporters, para que de esta manera ellos también sigan ayudando a estudiantes como nosotros a que puedan venir y aprender más de tu palabra. Te pedimos que ponemos en tus manos a nuestro hermano León, el cual traerá la palabra en esta mañana. Úsalo como instrumento tuyo, Padre, para exponer tu palabra y que de esta forma nosotros podamos edificarnos más. Padre, todos te damos gracias y te lo pedimos en el maravilloso y hermoso nombre de tu hermano Jesucristo. Amén. Amén. Dios bendiga, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. En el capítulo 4, versículo 12. El capítulo 4, versículo 2, hermanos. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué causa, hermanos, el pueblo de Israel no pudo entrar al reposo prometido? El capítulo 3, versículo 8, nos dice, porque endureció su corazón. El versículo 9 de este mismo capítulo dice, porque tentaron a Dios. El versículo 10 de este mismo capítulo dice, por causa de que su corazón siempre andaba divagando. Versículo 10 también dice que otra causa por la cual ellos no pudieron entrar al reposo prometido fue que no conocieron los caminos de Dios. Versículo 12 dice que ellos no entraron al reposo prometido por tener un corazón malo de incredulidad. Versículo 13 también dice que ellos endurecieron el corazón por el engaño del pecado. Versículo 18 de este capítulo dice que ellos no entraron al reposo prometido porque ellos desobedecieron a Dios. Capítulo 4, versículo 2. Y una de las razones que a mí me llama la atención es que ellos no entraron, hermanos, al reposo prometido porque no les aprovechó a ellos el oír la palabra de Dios. ¿Por qué? Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Ellos no creyeron en el poder que tenía la palabra para hacerlos entrar al reposo prometido. Permítame decirle que también nos puede pasar a usted y
y a mí lo mismo. Es necesario que nosotros consideremos en esta ocasión el poder que tienen las Escrituras, hermanos, cosa que no consideró el pueblo de Israel, y fue por esa causa que ellos no pudieron entrar al reposo prometido. Tal vez usted me pueda preguntar, bueno, ¿y qué poder tienen las Escrituras? Dice el capítulo 12 que la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida. Por eso da vida, hermano. Es una semilla que da vida. Lucas capítulo 8, versículo 11. ¿Qué poder tienen las Escrituras? Tienen el poder de dar vida, porque la palabra de Dios está viva. Dio vida material, da vida espiritual y da vida eterna. Si hablamos de la vida material que dio, Hebreos capítulo 11, versículo 3, nos dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Si nos vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, nos damos cuenta el poder que tuvo la palabra de Dios para crear todo lo que vemos. Capítulo 1, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz. En el versículo 11 dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué dice? Al finalizar, y fue así. Versículo 14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, y fue también así. En el versículo 20 también dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y fue así. Y en el versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales. Y luego dice el último, y fue así. La palabra de Dios tiene el poder, tuvo el poder de dar vida. Tiene el poder de darnos vida a usted y a mí, incluso cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Pero también tiene el poder de dar vida espiritual. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La palabra de Dios tiene poder de dar vida espiritual. Juan capítulo 6, versículo 68, le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿queréis vosotros acaso irse también? A lo que Pedro contestó en el capítulo 6, versículo 68, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, ¿qué poder tienen las Escrituras? Hemos visto que tienen el poder de dar vida. Tuvieron el poder de dar vida material en el inicio, en el comienzo. Tienen el poder de dar vida espiritual. Así como tienen el poder de dar vida espiritual, también tienen el poder de darnos a nosotros la vida eterna. Esas palabras nunca han pasado de moda. Nunca han dejado de existir. Mateo capítulo 24, versículo 35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pedro nos enseña cómo es que nosotros somos renacidos de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y luego dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de esa hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada.
el poder que tienen las Escrituras, el poder de dar vida, el poder de existir, hermano. Pero también dice Hebreos capítulo 12, regresando ya nuevamente al capítulo 4, perdón, versículo 12, que la palabra de Dios, aparte de que es viva, es eficaz. Es decir, ¿qué poder tienen las Escrituras? Tienen el poder de cumplir con los propósitos de Dios. Isaías capítulo 55, versículo 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y la hace producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, dice ahí, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe, dice el profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 al 11, hermanos. La palabra tiene dos propósitos generales, hermanos, a saber, según la Biblia, la palabra de Dios tiene el propósito o de bendecir, o de condenar, o maldecir, hasta cierto punto. Bendijo a todos los que escucharon con fe en el día del Pentecostés, como 3,000 personas, y luego en el capítulo 4, versículo 4, bendijo a 5,000, a los de Samaria en el capítulo 8, versículo 8, y el versículo 12 también los bendijo. Dice la Biblia también que bendijo al eunuco etíope en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39, y siguió gozoso su camino. Bendijo al carcelero de Filipos y a su familia, Hechos capítulo 16, versículo 34, y se regocijaron en gran manera de haber creído a Dios. Pero así como bendice la palabra de Dios, también puede maldecir, también puede condenar. ¿A quién? Aquel que no le escucha con fe, aquel que la rechaza. Juan capítulo 12, versículo 48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: la palabra de la cruz es locura. ¿A quién? A los que se pierden. Pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 15 dice: porque para Dios, dice, somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a estos, dice, ciertamente olor de muerte, y a aquellos olor para vida. La palabra de Dios siempre, hermano, que se predica, va a cumplir esos dos propósitos. O va a ser de bendición, o va a ser tal vez de maldición para aquellas personas que no le escuchan con fe, como dice el escritor de los Hebreos. Pero también, nuevamente, regresando al texto, hermanos, en el cual estamos meditando, Hebreos capítulo 4, versículo 12, ¿qué poder tienen las Escrituras? Dice la Biblia: porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Esto es, hermano, la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas. Y lo hizo nuevamente con aquellos que le escucharon en el día del Pentecostés. Lo hizo también con Pablo cuando iba de camino a Damasco. Lo hizo también con los Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1, versículo 5. Pero esto era antes, dice el escritor de los Hebreos. Mas ahora es diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 también lo hizo con los romanos. En el capítulo 12, versículo 2. Si gusta, vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo 2. Así que, hermanos, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el poder que tienen las Escrituras, el poder de transformar vidas. Esto indica que la palabra tiene el poder de introducirse hasta lo más profundo de nuestros corazones, hasta las partes más ocultas del hombre, y separa y divide
su parte animal, es decir, sus deseos, sus intereses y sus deseos egoístas de su vida espiritual. Pero también, hermanos, podemos decir que el poder que tienen las Escrituras es el de desnudar nuestras almas. Dice la Biblia ahí, regresando a Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice que y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Con qué propósito, hermanos? ¿Con qué propósito las Escrituras disciernen nuestros pensamientos y nuestras intenciones que hay en nuestros corazones? Con el propósito, hermano, de que usted y yo alcancemos a ver nuestra condición en la que nos encontramos. Es decir, ¿qué es lo que hace la palabra de Dios? ¿Qué poder tienen las Escrituras? Escanean por completo nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que usted y yo veamos, nos demos cuenta de la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Lo hizo con los judíos nuevamente en el día del Pentecostés. Les hizo ver que ellos habían crucificado al Mesías, al Hijo de Dios. Ellos estaban con una mentalidad en ese día. Y cuando escucharon a Pedro, cuando escucharon la palabra, cambiaron por completo, porque Pedro, a través del Evangelio, les hizo darse cuenta a ellos la condición en la que se encontraban. Lo hizo con Pablo una vez más en Hechos capítulo 9, cuando le dijo al Señor: tú me estás persiguiendo a mí, Pablo, te estás haciendo daño a ti mismo. Lo hizo con Félix en el capítulo 24, versículo 25. Lamentablemente este hombre no quiso entender. Lo hizo con ciertos discípulos en Éfeso, Hechos capítulo 19, versículo 1 al 5, cuando Pablo llega y les dice: ustedes no han recibido el Espíritu Santo. Al darse cuenta ellos de la condición en la que estaban, ellos entonces tuvieron que volver a bautizarse, hermano. Lo hizo con Agripa: por poco me persuades a ser cristiano, aunque no quiso él seguir a Dios. Lo hizo con el rey David después de haber pecado con Betsabé, cuando le mandó a aquel hombre a decirle a través de una parábola su condición en la que se encontraba. Y lo sigue haciendo, hermanos, con nosotros. Hoy en día, al mostrarnos a nosotros nuestros malos pensamientos, nuestros malos sentimientos, nuestras malas intenciones, nuestros malos hechos, al mostrar a nosotros nuestras deficiencias, como lo hizo en Apocalipsis a las iglesias allá en el capítulo 2, versículo 4, en el capítulo 3, versículo 2, en el capítulo 3, versículo 15. A cada una de ellas Dios le hizo un diagnóstico de su enfermedad, y así también nos lo hace a nosotros hoy en día, hermanos. Ese es el poder que tienen las Escrituras. Ellos, me refiero a los israelitas, no les aprovechó, hermanos, el oír la palabra, porque no la escucharon con fe, y por eso quedaron postrados en el desierto. Bueno, de esa misma manera a nosotros nos puede pasar hoy en día, si nosotros al escuchar la palabra no hay esa actitud en nuestro corazón, como la que hubo en ciertos cristianos en el primer siglo. Hemos visto, hermanos, en esta mañana el poder que tienen las Escrituras. Hemos dicho que las Escrituras tienen el poder de dar vida, tienen el poder de cumplir los propósitos de Dios, tienen el poder de transformar vidas, y también tienen el poder de desnudar nuestras almas para darnos cuenta de la condición en la que nos encontramos delante de Dios. Dios los bendiga en esta mañana.